En el borde de una de las cunetas de una carretera de 20 metros de ancho se sitúan dos altavoces 1 y 2, separados entre sí por una distancia de 14 metros, de forma que la línea que los une es paralela a la carretera. Ambos altavoces funcionan con una frecuencia de 50 Hz, pero el altavoz 1 tiene una fase de 120 grados más con respecto al altavoz 2, siendo la velocidad del sonido 340 metros por segundo. Calcular cuántas veces es capaz de escuchar un máximo de intensidad un observador que se mueve en el borde de la otra cuneta de la carretera, y cuántas veces es capaz de escuchar un máximo de intensidad un observador que se mueve en el borde de la misma cuneta de la carretera donde están los altavoces. Entonces, nos habla ahora de máximo de intensidad. Si hablamos de máximo de intensidad, hablamos de interferencia constructiva. Y nos dice que los altavoces están dispuestos de forma tal que eh, están en una línea paralela a la carretera, dice, ¿verdad? ¿Sí? Sería más o menos este gráfico. Una línea paralela a la carretera. Y dice que el observador se mueve en el borde de la otra cuneta. O sea, el observador está en el borde de la otra cuneta. Ahora, lo que nosotros necesitamos saber, o lo que nosotros necesitamos escribir, en este caso, es la ecuación o la condición para que exista interferencia constructiva, ¿verdad? Un máximo de intensidad, dice, ¿verdad? Entonces, para que exista interferencia constructiva, nosotros necesitamos que se cumpla esta condición. Y así como hace rato, nosotros necesitamos saber el valor de K, porque ya tenemos el valor de delta phi. Ya tenemos el valor de delta phi, no tenemos el valor de delta X, no tenemos el valor de N. Entonces vamos a ver cómo trabajamos ahora. Lo primero que necesitamos, dijimos, es el valor de K. Y K depende de la longitud de onda. K es 2 veces pi sobre la longitud de onda. Y la longitud de onda es la velocidad del sonido dividido la frecuencia. Entonces, una vez que tenemos lambda, la longitud de onda, podemos calcular el valor de K. K va a ser igual a 2pi sobre la longitud de onda. ¿Sí? O sea, ahí ya tenemos uno de los parámetros. Ahora, el ejercicio nos dice, el altavoz 1 tiene una fase de 120 grados más con respecto al altavoz 2. O sea, ahí nos está dando la diferencia de fase. ¿Sí? Y el ejercicio también nos dice que la distancia D es de 14 metros, dice, ¿verdad? Entonces nosotros lo que tenemos que analizar ahora es este triángulo.
x1, x2, d. O los puntos 1, 2 y p. ¿Sí? Entonces vamos a ver. En el triángulo 1, 2, p, siempre se va a cumplir la condición de que x2 menos x1, esta distancia x2 menos x1 va a ser igual, perdón, va a ser siempre menor a la distancia d. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta distancia a, ¿cuánto vale? 20 metros. ¿Sí? El ancho de la carretera o el ancho desde cuneta a cuneta es igual a 20 metros. Entonces, esta diferencia x2 menos x1 siempre va a ser menor a la distancia d. Entonces, vamos a escribir nuestra ecuación de interferencia constructiva. La ecuación de interferencia constructiva nos va a quedar de esta forma. Y lo que podemos decir ahora es, vamos a reemplazar los valores que tenemos y vamos a llegar a una expresión que va a ser igual a la diferencia de trayectos, ¿sí? x2 menos x1. Y vamos a ver que esa diferencia de trayectos depende del número n, que era n, la cantidad de veces que existe un máximo de interferencia en este caso. Entonces lo que nosotros podemos hacer ahora es completar una tablita donde vamos a estar jugando con los valores de n, ¿sí? Vamos a tener n, la diferencia x2 menos x1, siempre que se cumpla esta condición. Habíamos dicho que esto tendría que ser igual a 14, ¿verdad? Entonces vamos a cambiar esto. Tiene que ser 14. Ahí. Esta es nuestra condición ahora. Entonces vamos a escribir, vamos a jugar con esta ecuación o vamos a darle valores a esa n para llegar a nuestra conclusión. Ahí, ¿sí? Entonces vamos a tener que para n igual a 0 se cumple que la diferencia de trayecto va a ser x2 menos x1 igual a 2,27. ¿Es esa diferencia de trayecto menor a 14 metros? Sí es, ¿verdad? Entonces ese valor se acepta. Luego, en valor absoluto, ¿verdad? Luego, para n igual a 1, vamos a tener que la diferencia de trayecto se va a cumplir que es 9,07 metros. ¿Es esa diferencia de trayecto en valor absoluto menor a 14 metros? Y sí, sí es de nuevo. Entonces también se cumple. Luego, para n igual a 2, vamos a tener que es 15,87. Ahí ya no es menor a 14. Por tanto, ese se desecha. Para n igual a menos 1, vamos a tener que este valor
es igual a menos 4,53. Este valor en valor absoluto es menor a 14 metros, por tanto ese se acepta de nuevo. Y así sucesivamente vemos que el análisis se hace para menos 2 y menos 3, para n igual a menos 2 y menos 3. Por tanto, la respuesta al ejercicio va a ser igual a este ítem, va a ser que que se escucha 4 veces un máximo de intensidad para ese observador. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos la respuesta al ítem A. Ahora vamos a ver lo que pide el ítem B. El ítem B dice, ¿cuántas veces es capaz de escuchar un máximo de intensidad un observador que se mueve en el borde de la misma cuneta de la carretera donde están los altavoces? O sea, en vez de estar acá el observador, ahora tenemos que poner que está acá, se dirige hacia los altavoces, ¿sí? Entonces, nuestro gráfico va a variar. Lambda no varió, o sea, la longitud de onda no cambió y tampoco cambió el número de onda, ¿verdad? Lo que varía es nuestra ecuación de la diferencia de trayecto. Vamos a tener así. Este va a ser nuestro gráfico ahora. Y acá vamos a tener dos situaciones posibles. Vamos a tener que el observador está en P1 o está en P2. En P1 sería cuando el observador está antes del altavoz 1. Vamos a escribir eso acá. Estas dos van a ser nuestras opciones. Opción 1, el observador está antes del altavoz 1 o después del altavoz 2. Y la opción 2, el observador está entre el altavoz 1 y el altavoz 2. Entonces, vamos a analizar primero la opción 1. La opción 1 es la que corresponde a este gráfico, ¿verdad? La opción 1 es cuando el observador está fuera del intervalo, o sea, está antes o después de los altavoces. Entonces, para la opción 1 vamos a tener que nuestra condición va a ser igual a x2 menos x1 igual a d. ¿Sí? Se ve eso en este gráfico, ¿verdad? La distancia desde este observador hasta el altavoz 2 va a ser x2 y la distancia desde el observador hasta el altavoz 1 va a ser x1. Entonces, esa diferencia de trayecto siempre va a ser igual a 14 metros. ¿Sí? Y si la diferencia de trayecto es siempre igual a 14 metros y nosotros necesitamos analizar la interferencia constructiva, vamos a escribir la ecuación de la interferencia constructiva teniendo K, teniendo delta X, teniendo delta phi, y vamos a llegar a un valor que corresponde a n. ¿Sí? N va a ser nuestra incógnita ahí, y vamos a tener que n es igual a 1,73, que si nos fijamos no es un número entero.
¿Cuál es la interpretación que hay que darle a ese valor? Habíamos dicho que hay interferencia constructiva cuando la diferencia de trayecto es un múltiplo entero de la longitud de onda. En este caso no es múltiplo entero, por tanto el observador no va a escuchar un máximo de intensidad. ¿Sí? Un máximo de intensidad. Un máximo de intensidad. Voy a copiar esto. El observador no va a escuchar ningún máximo de intensidad. Siempre que esté por fuera de los altavoces. ¿Qué va a pasar cuando esté adentro, entre los altavoces? Bueno, eso es lo que tenemos que analizar ahora. Vamos acá y vamos a ver. Para la opción 2, cuando el observador esté entre los altavoces, nuestra condición es la que va a cambiar. Ya, vamos a ver en el gráfico, en nuestro gráfico ahora, vamos a ver que P va a variar de acuerdo a X2, o sea, que ahora X1 más X2 va a ser igual a D, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ecuacionar ahora. Ahora lo que se va a cumplir va a ser esta condición. Bueno, la opción 2 siempre se cumple la condición de que D va a ser igual a 14 y que X1 va a estar comprendido entre 0 y D. O sea, 0 cuando esté en el altavoz 1 y D cuando llegue hasta el altavoz 2. Y lo que dijimos anteriormente, que X1 más X2 tiene que ser igual a D. ¿Sí? Entonces, otra vez escribimos nuestra ecuación o la condición de interferencia constructiva y ahora podemos relacionar todo en función a X1. Porque antes teníamos diferencia de trayecto, ¿verdad? Entonces, en vez de escribir X2 menos X1, ahora nuestra condición es esta, ¿sí? Y vamos a tener que X1 va a depender de N. Y ahí de nuevo tenemos que hacer un análisis. Podemos completar otra vez la tablita diciendo que ahora hacemos el análisis de X1. X1 no puede superar los 14 metros. Acá. Entonces, X1 no puede superar los 14 metros. Acá decimos, para n igual a 0, X1 es 5,87, o sea, cumple. Para 1, X1 es 2,47, cumple. Para 2 es menos 0,93, acá no estamos trabajando con el valor absoluto, entonces esto no cumple.
Para menos uno es 9,27 y para menos 2 es 12,67. O sea, siempre está dentro de este rango, o sea, en estos valores. Entonces la respuesta es, escucha cuatro máximos de intensidad. Acá hay una observación en el gabarito que creo que corresponde que vean, a que entiendan. Dice, observación, si solo considera los positivos, asignar la mitad de los puntos del ítem correspondiente. ¿Sí? Bueno, y con eso termina este ejercicio.